Hoy es un día especial, es un día de celebración, es un día por el cual muchos estamos sumamente agradecidos. ¿Por qué? Porque una iglesia nueva ha nacido. ¿Qué significa esto? Significa que personas están escuchando y respondiendo al mensaje del Evangelio. Y hace 2000 años el apóstol Pablo celebró, agradeció de manera similar lo que Dios había hecho en una iglesia como nosotros estamos celebrando hoy. Celebró las buenas nuevas que llegaron hasta la ciudad de Colosas. El Evangelio de verdad había llegado ahí y había cambiado la vida de muchos. De tal forma que ahora había una nueva comunidad, una nueva iglesia. Así que lo que queremos hacer en este domingo es lo mismo que vamos a estar haciendo domingo tras domingo, porque yo quise en este primer culto mostrarles lo que siempre vamos a estar haciendo. No estamos tratando de hacer nada especial en un sentido, nada particular, más que simplemente exponer las Escrituras, porque nosotros creemos que Dios opera a través de los medios ordinarios que Él ha designado para transformar, para salvar, para santificar. Así que comienzo hoy con una serie que continuará los domingos venideros de predicaciones expositivas del libro de Colosenses. Una predicación expositiva simplemente es tomar una porción del texto bíblico, exponer su significado y exponer su aplicación el día de hoy. Es eso. Y creemos que Dios usa su palabra para edificar su iglesia y para producir los cambios que Él ha diseñado producir a través de los medios que Él ha diseñado. Hoy lo que vamos a estar mirando de manera particular en este pasaje, en los primeros 8 versículos que escuchamos, la lectura, es lo siguiente: el Evangelio produce fe, amor y esperanza, fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Esa es la idea que vamos a ver en estos 8 versículos. Que el Evangelio produce fe, amor y esperanza, fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. No es una idea mía, es una idea derivada del texto bíblico. Un autor, introduciendo en su comentario al libro de Colosenses, dice lo siguiente: ¿tienen los astros alguna influencia en nuestra vida? Millones de personas que consultan sus horóscopos cada día dirían que sí. ¿Existe alguna relación entre la dieta, la manera que nosotros cuidamos lo que comemos, y la vida espiritual? ¿Nos habla Dios inmediatamente en nuestra mente o solo a través de su palabra, la Biblia? ¿Tienen las religiones orientales algo que ofrecer al cristianismo evangélico? Dice este autor, estas preguntas suenan muy contemporáneas, sin embargo son las mismas cuestiones que Pablo trató en su carta a los Colosenses. Necesitamos esta carta tan importante hoy como la necesitaron ellos en aquel día, en el año 60 después de Cristo, cuando Pablo la escribió. Así que si tenés una Biblia, te invito a que abras tu Biblia al libro de Colosenses, si es que no lo tenés ya abierto. Si no tenés una Biblia, vamos a tener hoy los versículos uno a la vez en la pantalla para que puedas seguirnos. Nosotros creemos que lo que yo digo no tiene autoridad a no ser que se pueda respaldar en el texto bíblico. Ustedes no tienen por qué escucharme, ustedes no tienen por qué hacer caso a lo que yo digo, a no ser que lo que yo digo es conforme a lo que está en la Biblia. Y ahí sí tienen que hacerme caso, porque no me están haciendo caso a mí, le están haciendo caso a Dios. Entonces creemos que es importante que ustedes, como buenos bereanos, examinen con las Escrituras para ver que lo que yo estoy diciendo realmente es conforme a eso. Porque yo no tengo ninguna autoridad, no tengo nada para ofrecer que está fuera de la palabra de Dios. La sección que vamos a ver hoy tiene 2 partes. Tiene el versículo 1 al versículo 2, que es una introducción a la carta. Nosotros vamos a pasar mayormente nuestro tiempo en el versículo 3 al versículo 8, donde comienza el cuerpo de la carta y donde vemos la gratitud de Pablo.
Pero a modo de introducir este libro que vamos a estar disfrutando en las semanas venideras y en los meses venideros, quisiera mencionar 7 cosas que vemos en los primeros 2 versículos en la introducción a la carta. Antes de eso vamos a inclinar nuestros rostros y pedir que el Señor sea el que hable a través de su palabra. Padre, muchas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Nuestra confianza está en el poder de tu palabra para cambiar nuestros corazones. Aquellos que están acá hoy, que son tus ovejas, anhelan escuchar la voz del gran pastor a través de su palabra. Y aquellos que todavía no son tus ovejas, anhelamos, Señor, que vos hagas tu obra de salvación a través de tu palabra, porque fue tu palabra lo que produjo el nacimiento nuevo en nosotros. Así que yo ruego por estas cosas, ruego por la ayuda del Espíritu Santo, que me capacites a mí, me llenes a mí, para que yo pueda proclamar con fidelidad, con claridad, con libertad, dependiendo de ti, para que tu palabra haga su obra en medio nuestro. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que quiero que veamos en el versículo 1 es el nombre de Pablo. Lo primero que aparece es la palabra Pablo, porque quiero observar 7 cosas en estos primeros 2 versículos, simplemente para introducir la carta. Pablo probablemente haya sido, alguien dijo, la persona más influyente en la historia de toda la humanidad después de Jesucristo, el apóstol Pablo. Si estudiamos todo lo que la Biblia dice acerca de él, podríamos mirar muchas cosas. Hoy el tiempo no permite, en esta introducción, hablar mucho acerca de él, pero solo quisiera mencionar algunas cosas acerca de Pablo, su personalidad, cómo era. Pablo, antes y después de conocer a Cristo, es evidente una personalidad de determinación, una voluntad firme, una persona persistente. A la vez fue alguien que Dios transformó y que le dio un corazón tierno, un corazón pastoral. Vemos frecuentemente expresiones intensas de emociones de parte de Pablo, tanto de gozo como de tristeza. Fue una persona que tenía un corazón sensible con muchas emociones. También sabemos que Pablo era un ciudadano romano, que era un hebreo, que era un fariseo, un religioso, pero que estaba totalmente errado, como los religiosos en el tiempo de Jesús, que crucificaron a Jesús. De hecho, él persiguió la iglesia, poniendo a cristianos en la cárcel, matando a otros, hasta que tuvo un encuentro personal con Cristo, donde Dios va a tomar a esta persona que estaba tan persistente para destruir la iglesia, y como testimonio de la gracia de Dios va a tomar a esta persona que estaba destruyendo la iglesia para ser su instrumento escogido, para dar a conocer las buenas nuevas a todo el mundo. La palabra apóstol es la palabra que sigue ahí en el versículo 1. Apóstol tiene que ver con un enviado, pero más específicamente es alguien que tiene una comisión directa de parte de Jesús. Alguien que ha visto personalmente a Jesucristo, al Cristo resucitado con sus ojos. Si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, cuando se tenía que reemplazar el cargo de Judas, no podía ser cualquier persona. Las cualidades que tenía que tener esta persona era alguien que había estado con Jesús del principio y que había visto el Cristo resucitado. Pablo fue un poco distinto, él lo dice, yo nací último como un abortivo, y de hecho él también aclara que él es el último de los apóstoles, por eso no hay más apóstoles. Apóstoles hoy, si alguien dice ser un apóstol, no es un apóstol conforme a lo que la Biblia enseña. Porque el apóstol tiene una autoridad directa de Jesucristo, son los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, son los apóstoles que velaron que personas como Marcos, que no era un apóstol, escriba fielmente las palabras que debía escribir. Menciona también que es un apóstol de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, es la segunda persona de la Trinidad y Pablo es un apóstol de esta persona. De hecho, el libro de Colosenses nos va a mostrar, como pocos libros en toda la Biblia, la supremacía, la grandeza, la belleza de la persona de Jesucristo. Lo otro que dice, si miran sus Biblias, por la voluntad de Dios. Número 4, por la voluntad de Dios. Pablo estaba respondiendo a lo que Dios le pidió hacer. Pablo no estaba intentando
encontrar a Dios. Estaba en la dirección totalmente opuesta hasta que Dios lo salva. Y le dice, yo te voy a tomar de perseguir mi iglesia a ser un instrumento mío. Esto no fue una decisión de Pablo hacerse un apóstol. Sos mi instrumento escogido para llevar mi mensaje a todo el mundo. Lo que sigue en el texto es, y el hermano Timoteo, número 5, el hermano Timoteo fue su hijo espiritual. Las últimas cartas que tenemos del apóstol Pablo están dirigidas a Timoteo. Número 6 dice que esta carta está escrita en el versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Si naciste de nuevo, si Cristo es tu Salvador y tu Señor, sos un santo. Y vos podés decir, bueno, yo no me siento santo. La Biblia dice que sos un santo. No significa que no luchás con el pecado, no significa que ya estás donde vas a estar por la gracia de Dios progresivamente en unos años o unos meses. La santificación, el crecimiento a la imagen de Cristo es algo progresivo. Pero desde el momento que creemos, nosotros somos apartados y Dios nos ve como santos. Toda persona que ha nacido nuevo, en ese sentido, es un santo. No hay una categoría separada para algunos que son santos y otros no. Si sos un verdadero cristiano, sos un santo. De hecho, nosotros deberíamos actuar conforme a esa identidad, de que tenemos el Espíritu Santo dentro nuestro. Y estaban específicamente en la ciudad de Colosas. La ciudad estaba en lo que hoy es Turquía. La zona era una zona donde se cruzaba el oriente con el occidente, era un punto en el medio y había una ruta comercial importante que pasaba por ahí. En su tiempo las tres ciudades, Laodicea, Hierápolis y Colosas, tenían una prominencia, una prosperidad única. Pero cuando llegamos al primer siglo, Colosas ya no tenía la misma influencia, era un pequeño pueblo, no tenía mucha importancia, pero ahí había una iglesia donde Cristo había redimido un grupo de personas y donde tendríamos ahora la carta de Colosenses, una de las cartas que más explica la gloria de Cristo, la supremacía de Cristo. Así que lo que queremos hacer en este tiempo es conocer más acerca de Jesucristo a través de Colosenses. La última cosa que dice en la introducción, versículo 2, dice, gracia a vosotros y paz de nuestro Padre. Las cartas en ese tiempo tenían un saludo similar, siempre al principio en vez del final, donde en el contexto pagano daban gracias a los dioses y usaban una palabra parecida a gracia, pero Pablo va a cambiar un poco el saludo y le va a dar un significado más profundo. Porque la palabra gracia, como vamos a ver en el pasaje, es el favor inmerecido de Dios. Y Dios, Pablo dice, gracias a ustedes, el favor inmerecido de Dios para ustedes. Y menciona la palabra paz. La paz es el estado en el cual todos nos encontramos por estar correctamente relacionados con Él a través de Jesucristo. Romanos 5:1 nos habla de ser justificados y tener paz con Dios, que antes era nuestro enemigo, antes no estábamos en paz con Él. Lo que vamos a ver entonces en el versículo 3 al 8 son tres cosas que tienen que ver con esta idea central de que el Evangelio produce fe, amor y esperanza, fruto y crecimiento en todo el mundo a través de personas que lo proclaman fielmente. Número 1, versículo 3 al 5. Número 1, el Evangelio produce fe, amor y esperanza. Fíjense el versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Hay muchas cosas que Pablo tiene que corregir en esta iglesia, hay muchas preocupaciones que él tiene, pero él no empieza con eso. Él empieza agradeciendo a Dios, empieza reconociendo la obra preciosa de Dios en esta iglesia. Similar a Jesucristo en el libro Apocalipsis, cuando le habla a las 7 iglesias, tiene cosas para corregir en las iglesias, pero en la mayoría de los casos, salvo en la iglesia de Laodicea, que no tenía nada positivo para decir, arranca Jesucristo mismo alabando las cosas positivas. Y así comienza Pablo. Es una sección de gratitud, es una sección de celebración y qué apropiado providencialmente que nos toca esta carta y esta sección hoy, porque queremos agradecer a Dios, queremos celebrar juntos
la obra de Dios en este lugar. Miren el versículo 4, la primera parte. Esto es el motivo de la gratitud de Pablo. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, por eso estamos agradecidos, porque hemos escuchado acerca de la fe que ustedes han puesto en Jesucristo. Quisiera detenerme en esas palabras, la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? Es una palabra común, muchas personas hablan, hay que tener más fe, necesito más fe, pero muchas veces no se entiende qué significa la fe conforme a la Biblia. La realidad es que nosotros continuamente estamos ejerciendo fe en algo o en alguien. Alguien me dio esta botella de agua y yo tengo fe, sin pensarlo mucho, que si yo la tomo, alguien no le puso veneno antes de que yo la tomara. Estoy asumiendo que esta agua está purificada, estoy asumiendo que esta agua no me va a caer mal, si no, no la tomaría. Entonces la fe no es simplemente pensar y asentar y decir, sí, yo creo que esa agua está purificada. Cuando yo tomo esa agua, estoy realmente mostrando que estoy confiando que esa agua realmente es lo que dice ser, agua que no me va a hacer mal, que está purificada. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe bíblica no solamente tiene este elemento de confianza, sino que también contiene un elemento de arrepentimiento. No existe una fe bíblica sin el arrepentimiento. Si miramos los evangelios, miramos el evangelio de Marcos, ¿saben cuáles son las primeras palabras que aparecen de Jesucristo? Si tenés una de esas Biblias que aparece en rojo, las primeras palabras de Jesucristo en el evangelio de Marcos. Dice esto, Jesucristo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. No se puede separar el arrepentimiento de la fe. Porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, donde nosotros íbamos en una dirección y nos damos cuenta que esa dirección es errónea y pegamos la vuelta. No solamente la verdadera fe bíblica contiene este elemento de confianza, de arrepentimiento, sino que la verdadera fe bíblica que Pablo está celebrando en los Colosenses no es por obras, pero produce obras como fruto. La verdadera fe bíblica no es por obras, nuestra salvación no es por obras, pero produce obras como fruto. Y hay una gran diferencia. Pablo lo dice en Efesios 2, versículo 8 al 10, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras. Menos mal, porque ninguno de nosotros podríamos hacer las obras necesarias para que nadie se gloríe. Pero ese texto en Efesios continúa diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. Entonces Dios nos salva no por obras, pero sí nos salva para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Fe en Cristo Jesús. Es importante que entendamos no solamente el significado correcto de la fe bíblica, sino también el objeto de la fe. Porque alguien puede tener mucha fe, en teoría, y usar esa frase, pero ¿fe en qué? Y Pablo acá describe que él está agradecido por la fe que él escuchaba de ellos, que ellos tenían en Jesucristo. El objeto de nuestra fe es la persona de Jesucristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. El predicador Spurgeon ilustró la diferencia entre una fe verdadera y el objeto de esa fe versus confiar en algo que no sea la persona de Cristo. Como dos personas que están en un barco y ese barco está, una lancha mejor dicho, está en un arroyo que está avanzando cada vez más rápido hacia unas cascadas. Sé que a veces voy a usar palabras que son particulares quizás de Argentina, así que si digo una frase, una palabra que no es conforme a otra cultura, me tendrán que perdonar y voy a aprender eso en el tiempo.
pero es un barco, una lancha, un boat que va camino a una cascada. Y estos hombres se dan cuenta del peligro y alguien en la orilla entonces les tira una soga para que entonces pueda el hombre agarrar la soga y salir de ahí. Uno de los hombres aprovecha eso, agarra la soga y de hecho hay más de una persona tirando la soga para que este hombre salga del barco y esté a salvo fuera de ese arroyo que va hacia la cascada. Pero el otro hombre ve un tronco grande que está flotando y se confía en ese tronco, se agarra de ese tronco, pero termina yendo con ese tronco a la cascada a su muerte. Ambos tenían fe, ambos pusieron una confianza, pero eran dos objetos distintos. Uno era un objeto seguro y el otro no era un objeto seguro. De la misma manera, nuestra fe tiene que estar depositada en algo seguro, que es la persona de Cristo. Usa específicamente esta frase, en Cristo Jesús. Podría haber dicho la fe para Jesucristo, la fe descrito de otra manera, pero describe en Cristo. Significa que Cristo determina todo de nuestras vidas, significa que uno está unido a Él y solamente a Él. La idea de tener una fe genuina en Cristo es que tenemos una nueva identidad, una nueva familia y una nueva misión. Fíjense lo segundo que Pablo agradece. No solamente agradece la fe de ellos, sino agradece, versículo 4 también, del amor que tenéis. Del amor que tenéis por todos los santos. Nuevamente hay que definir términos, hay que definir palabras, porque en nuestra cultura la palabra fe la usa de una manera que no necesariamente es la manera bíblica, y la palabra amor la usa de una manera que no necesariamente es una manera bíblica. La Biblia no describe el amor como un sentimiento meramente, sino que la Biblia describe el amor como un acto que busca sacrificarse por el bien del otro. Y específicamente el amor cristiano primeramente es una respuesta al amor de Dios hacia nosotros. Con mi esposa en nuestro anillo de bodas tenemos un versículo anotado adentro que dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Nuestra capacidad de amarnos en las décadas como matrimonio está relacionada con nuestra comprensión del amor que Dios tiene hacia nosotros. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, y eso se aplica en otras relaciones también. Que nosotros amamos porque Él nos amó primero. De hecho, este es uno de los frutos de la conversión. Hay un amor genuino, hay un interés que ahora tenemos en amar y servir y darnos hacia otros. El Espíritu Santo habita en cada creyente, y al final de este texto, en el versículo 8, va a describir el Espíritu relacionado al amor, que nosotros amamos porque el Espíritu vive dentro de nosotros. Pablo dice específicamente que él agradece su amor y su amor a todos los santos. No dice solamente: estoy agradecido que ustedes aman a las personas que les caen bien, a las personas que tienen una misma química. No, dice: yo estoy agradecido que ustedes aman a todos los santos, a todos los cristianos, los que son fáciles de amar y los que no son fáciles de amar, aunque sean cristianos. En el versículo 5 hay una conexión interesante de la fe, el amor y la esperanza. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos. A causa de la esperanza reservada. Pablo lo que está diciendo es que la razón de la fe y del amor están relacionados con la esperanza bíblica. La razón que ustedes siguen confiando en Jesucristo, la razón que ustedes se aman de esta manera está relacionada con la esperanza. ¿Cómo define la Biblia esta esperanza? La Biblia define la esperanza no como que espero que mañana no llueva, o espero que me vaya bien en el examen, o espero que mi economía mejore, o espero que consiga este trabajo. Cuando vos decís eso, hay una posibilidad de que eso se vaya a dar y hay una posibilidad que no se vaya a dar. No hay una certeza, esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica tiene el sentido de que vos ya sabés que algo va a suceder. Es una certeza. Y Pablo les dice: ustedes tienen una esperanza que está en los cielos. Va a haber un énfasis en el libro de Colosenses de mirar hacia arriba. Poned vuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra.
es como un niño que actúa más feliz el día antes de Navidad o el día antes de las vacaciones. Su felicidad presente está relacionada con una anticipación futura. Está esperando, imaginándose cómo va a ser la mañana de Navidad. Está esperando, está anticipando cómo van a ser esas vacaciones. Y ese evento futuro que el niño tiene certeza que va a suceder, le afecta a su presente. Y lo que Pablo está diciendo, yo estoy agradecido por la fe, estoy agradecido por el amor, a causa de la esperanza. Es esta esperanza bíblica que también informa y afecta la fe y el amor que ustedes tienen. Pablo diría en otro pasaje en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Nosotros, cuando entendemos lo que la Biblia dice acerca de lo que les espera a los hijos de Dios, los sufrimientos no son dignos de ser comparados, porque es tan hermoso, tan glorioso, tan grandioso lo que nos espera. Alguien lo expresó de esta manera: la fe es el alma mirando hacia arriba a Dios, el amor mira hacia afuera a otros, la esperanza mira hacia adelante, hacia el futuro, la fe descansa en la obra pasada de Cristo, el amor obra en el presente y la esperanza anticipa el futuro. Miren cómo sigue el versículo 5. Dice, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el Evangelio. La palabra Evangelio se usaba también en literatura fuera del Nuevo Testamento, describiendo la persona que venía y declaraba las noticias de una victoria de una batalla. Era un heraldo que decía, ganamos la batalla. Y lo anunciaba con alegría, lo anunciaba para que todos puedan escuchar. Eran buenas noticias. Y de ahí viene la palabra evangelio. Y Pablo acá lo describe como el evangelio, que es la palabra de verdad. Nosotros creemos que todas las otras religiones son falsas. Creemos que Jesucristo es el único camino, que nadie viene al Padre, sino es a través de Él, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y creemos que esto no produce, si uno lo entiende realmente, no produce orgullo, porque no es una creencia nuestra, sino que es una creencia que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Y que Él ha dado evidencias de que eso es así, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Y como dijo un pastor, yo siempre le creo a las personas que resucitan de entre los muertos. Esta esperanza que nosotros tenemos es cierta porque está basada en la verdad. No está basada en una posibilidad de que, bueno, quizás este es el camino que funciona para nosotros, pero hay otro camino que puede funcionar para otros. Hebreos 6 describe esta certeza diciendo a fin de que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados, los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Escuchen esto, la cual tenemos como ancla del alma, una esperanza segura y firme que penetra detrás del velo. De hecho, la esperanza es lo que nos permite a nosotros vivir para la eternidad, vivir no buscando los placeres de este mundo, sino vivir para algo mayor. Postergamos a la luz de lo que entendemos que es la vida corta acá en la tierra y lo que es la eternidad. Moisés tuvo este desafío y en Hebreos 11 nos dice que por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Escuchen esto, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, porque podría no haber sido maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres, porque el pecado produce placer, de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Esa es la manera que la esperanza nos afecta, esa es la manera que la esperanza afectó a estos creyentes y que Pablo agradece.
vivimos a la luz de la eternidad. El misionero Jim Elliot, que fue un mártir tratando de llevar el evangelio a las Aucas, a la tribu Auca, hay una frase famosa de él que dice: no es ningún necio el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Hay que pensarlo un poco. Que da lo que no puede conservar, su vida temporal en esta tierra, para ganar lo que no puede perder. Está viviendo para la eternidad. La medicina tiene 4 signos vitales principales para comprobar, evaluar inicialmente la salud de alguien: la temperatura del cuerpo, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. De la misma manera, las escrituras nos hablan de 3 signos vitales que podemos ver si esta persona está viva espiritualmente o está muerta, porque si no hay latidos, si no hay temperatura, obviamente la persona está muerta, o en qué grado está. La fe, la esperanza y el amor. Donde estas cosas están totalmente ausentes, no hay vida espiritual. Si no hay fe, no hay amor, no hay esperanza, no hay evidencia de que esta persona sea un cristiano. Sin fe es imposible agradar a Dios, y donde no hay amor tampoco hay fe. Pero no queremos solamente ver estas cosas presentes débilmente, porque si alguien tuviera un ritmo, una temperatura, pero no está al nivel que tiene que estar, hay algo que está andando mal. Sino que estamos esperando que si la persona está saludable espiritualmente, que esas cosas están fuertes. Así que te hago algunas preguntas en esta tarde. Cristiano, ¿tenés estas cualidades en tu vida? ¿Una confianza en la persona de Jesucristo? ¿Está creciendo esa fe en medio de las cosas que te toca vivir esta semana que pasaste? Si sos un cristiano, tu vida no te pertenece. Cristo es la suprema persona, prioridad, motor, poder en nuestras vidas, y es en Él que nosotros ponemos toda nuestra confianza. ¿Amás a todos los santos? No solamente a los que te caen bien. El amor bíblico es un amor con acción. Mis hermanos, este es uno de los deleites, una de las cosas más lindas de la iglesia local. Es que tenemos la oportunidad de conocernos progresivamente, experimentar amor, dar amor. Tenemos la oportunidad de que nuestro amor sea probado con personas que nos lastiman, pero que Dios va a usar todo eso para formar amor en nosotros y ayudarnos a amar a las personas. No hay lugar como la iglesia local para que esto se desarrolle. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Conoces lo que la Biblia dice acerca del futuro? ¿Crees lo que la Biblia dice acerca del futuro? Amigo, amiga, si Cristo no es tu Salvador personal, si Él no es tu Señor, vos no podés experimentar estas cosas. Va a ser un esfuerzo inútil, porque no tenés la capacidad de este tipo de amor. Es imposible. No has creído genuinamente y por lo tanto no podés crecer en una fe que todavía no posees. Y no tenés esta certeza de una eternidad gloriosa, porque esa certeza te la da el Señor, te da el Espíritu de Dios que viene a morar dentro nuestro. De hecho, una de las maneras que sabemos que hemos creído es que tenemos la confianza de que vamos a estar con Él en la eternidad. No por nuestras obras, sino que tenemos al Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que mi llamado, si vos estás en esa situación, es que hoy mismo puedas responder en fe y en arrepentimiento. Deja de confiar en vos. Deja de confiar en tus obras. Deja de confiar en tus experiencias. Vení a Cristo. Vení a Cristo. Confía solamente en Él y Él te lavará de todos tus pecados y te dará una vida preciosa, no sin sufrimiento, no sin pecado, pero una vida preciosa, mucho más grande de lo que vos intentás satisfacerte en las cosas que no tienen sentido. Somos como niños tratando de satisfacernos con algo tan pequeño. Dios quiere darnos un mar de bendiciones en el Evangelio. Repito, no estoy hablando de ausencia de sufrimiento, ausencia de pecado, pero sí estoy hablando del gozo, del propósito, de la eternidad, de la vida abundante que Cristo promete. Así que mi ánimo es que vengas a Él,
en fe y en arrepentimiento. Porque el Evangelio es poderoso para producir fe, amor y esperanza. Lo hizo en la iglesia de Colosas y tiene poder para producir eso en tu vida si estás en Él, y también si no estás en Él y venís a Él, puede producir esas cualidades y en la vida de esta iglesia. Este es el impacto que el Evangelio tuvo en Colosas, y no solamente en Colosas, sino en todo el mundo, que me lleva a mi segundo punto. El Evangelio produce fruto y crecimiento en todo el mundo. Miren el versículo 6, cómo sigue. Que ha llegado hasta vosotros. Pablo describe, este mensaje también llegó a ustedes. De hecho, Pablo no fue el que fundó la iglesia. Y esa es la maravilla del Evangelio, que hay personas que quizás escuchan el Evangelio acá, crezcan, maduren, y el día de mañana lleven el Evangelio a otro lado. Sino que fue a través de Epafras, como vamos a ver. Y menciona específicamente en el versículo 6, dice, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. La pregunta es, ¿qué significa el fruto ahí? Lo más probable es que significa dos cosas que la Biblia describe como fruto. El fruto del Espíritu en la vida del creyente, que describe el libro de Gálatas, el amor, la paciencia, la benignidad, el gozo, todas estas cualidades, las 9 cualidades que el fruto del Espíritu produce, es el Espíritu que lo produce, pero también significa el crecimiento de más personas que depositan su fe en Cristo, porque las dos cosas son conectadas. Y esto está relacionado con nuestro propósito. Si los cristianos de esta iglesia están creciendo en fe, amor y esperanza, ¿saben qué? Eso va a afectar a quienes observan esos cristianos. Y más personas van a creer. Y por eso hay fruto en el sentido de conversiones nuevas. Pablo dice que esto está pasando en todo el mundo. Pasó así en ese tiempo y hoy en día también sabemos que hay fruto que el Evangelio está dando alrededor del mundo. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo en Afganistán, tenemos hermanos y hermanas en Cristo en toda Latinoamérica, en China, alrededor del mundo. Personas que se han convertido y han salido de la idolatría y han conocido al único camino hacia la vida. Y Pablo celebra esto, dice, lo que ustedes están experimentando no es único para ustedes, sino que está pasando en todo el mundo. Somos parte de una gran familia y el Evangelio llegó hasta acá, hasta Argyle, imagínense, Argyle, Texas. Hechos 1:8, Cristo le había dicho que iban a recibir poder y que ellos iban a ser testigos, primero en Jerusalén, después en Samaria y después toda Judea y hasta los fines de la tierra. Somos parte de una gran familia. Cipriano de Cartago escribió algo llamado sobre la unidad de la iglesia y dijo, la iglesia es una que se extiende a lo largo y ancho hasta convertirse en una multitud por el aumento de la fertilidad. Como hay muchos rayos de sol, pero una sola luz, y muchas ramas de un árbol, pero una sola fuerza basada en su firme raíz, y puesto que de un solo manantial fluyen muchos arroyos, la unidad se conserva todavía en la fuente. Así también la iglesia, iluminada con la luz del Señor, derrama sus rayos sobre todo el mundo, pero es una sola luz que se dispersa por todas partes y la unidad del cuerpo no se separa. Su abundancia fructífera extiende sus ramas por todo el mundo. Ella expande ampliamente sus ríos, fluyendo libremente. Sin embargo, su cabeza es una, su fuente es una. Miren cómo termina el versículo 6, dice, también en vosotros llegó el Evangelio desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Que comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Hubo un día, si estás en Cristo, que vos comprendiste realmente la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios. Que nosotros somos cristianos no porque somos personas buenas, no porque somos personas con más educación, no porque somos personas inteligentes. De hecho, Pablo habla en 1 Corintios de que Dios no eligió las personas más poderosas, las personas más nobles. Somos cristianos porque Dios mostró su gracia, porque nos salvó, porque nos mostró su favor inmerecido. Y solo a través de la fe hemos llegado a Él. John Selden fue un destacado historiador
y una autoridad jurídica en Inglaterra. Y él tenía una biblioteca de 8.000 volúmenes, imagínense. Y era reconocido por lo mucho que sabía. Y cuando se estaba muriendo le dijo al arzobispo Usher: he estudiado la mayor parte del saber que hay entre los hijos de los hombres, y mi estudio está lleno de libros y manuscritos sobre diversos temas. Pero en este momento no puedo recordar ningún pasaje de todos mis libros y papeles en el que pueda descansar mi alma, excepto esta de las Sagradas Escrituras. La gracia de Dios que trae la salvación se ha manifestado a todos los hombres. Y un día nosotros comprendimos esa gracia de Dios, y esa gracia transforma si es que la hemos entendido. Entonces mi pregunta para vos en esta tarde es: ¿hay fruto en tu vida? ¿En qué maneras concretas Cristo ha hecho cambios en tu vida? Porque si hemos entendido la gracia de Dios, si la volvemos a comprender, porque es algo que seguimos maravillándonos y entendiendo de por vida, se va a ver. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus compañeros de trabajo observan esos cambios. Mis hermanos, cuando entendemos la gracia de Dios, en verdad no podemos quedar igual. ¿Sos una persona más humilde que hace un año atrás? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Sí, soy más humilde que hace un año atrás. Pero la gracia de Dios produce humildad. Nuestro crecimiento viene a través de estar expuesto de manera continua a la verdad del Evangelio en el contexto de la iglesia local. Ese es el plan de Dios para nuestro crecimiento. Si decís que sos cristiano y no hay fruto visible de crecimiento, permitime cuestionar a la luz de lo que la palabra dice esa fe. Jesús dijo: muchos dirán en aquel día: Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no hicimos estas cosas. Y Jesús le dirá: jamás los conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Por los frutos los conoceréis. Si hemos entendido la gracia de Dios, hay cambios, hay fruto. Si no has entendido nunca la gracia de Dios en verdad, te animo a que sigas viniendo, a que escuches los mensajes de Colosenses, porque va a estar centrado en Cristo y en la obra que Él ha hecho por nosotros, y orar que Dios te dé comprensión de la maravillosa gracia que Él ofrece en su Hijo. La tercera cosa que vemos, y el último punto, versículos 7 al 8, es que este Evangelio produce todo esto que describimos: fruto de y crecimiento en todo el mundo, amor, esperanza y fe, a través de personas que lo proclaman fielmente. Y eso incluye escucharlo un domingo, pero no es solamente lo que escuchamos el domingo. Epafras en un momento llegó a un lugar donde no había una iglesia y compartió el Evangelio con personas, y de esa manera llegó a cambiar la vida de muchos. Fíjense cómo dice versículo 7, tal como lo aprendisteis de Epafras. El Evangelio tenemos que conocerlo y aprenderlo de alguien. Ese es el diseño de Dios. Romanos 10, la fe viene a través de el oír. Y después en ese mismo capítulo dice: ¿cómo van a creer si no han escuchado? ¿Y cómo van a escuchar si no hay alguien que les predique? Y vemos que Pablo resalta que ellos llegaron a la fe a través de Epafra, porque Dios usa individuos comunes y corrientes. Él había llegado a la fe a través de Pablo para proclamar la verdad del Evangelio. Y eso es lo maravilloso de que ustedes puedan estar expuestos al Evangelio domingo tras domingo, porque entonces ese Evangelio han de llevarlo donde están ustedes en sus contextos, proclamando y siendo el instrumento de Dios, para que otros también escuchen y entiendan la gracia de Dios en verdad. La pregunta que podemos hacernos cuando miramos a Epafras, cuando Pablo lo describe, dice: nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. ¿Eres tú un fiel servidor de Cristo? Donde vos decís: mi vida no me pertenece, yo busco servir a mi Rey y quiero ser fiel. Dios no me ha pedido que yo elija qué dones tengo, qué capacidades, pero sí me pide que sea fiel. Eres un consiervo es una persona que está junto con otros sirviendo. Y es interesante que Pablo siempre trabajó en equipo, nunca está solo, salvo una vez que está en Atenas, y vemos también que fue más difícil ahí. Pero hemos de trabajar con otros, sirviendo a nuestro Señor. Lo último
que dice el pasaje, vuelve al tema del amor, dice, el cual también nos informó acerca de vuestro amor en el Espíritu. Nosotros no podemos amar, mis hermanos, como la Biblia define el amor, sin la obra del Espíritu en nuestra vida. Y quizás hoy mismo hay alguien que te ha venido a la mente que esta persona está en Cristo y a vos te está costando amar a esa persona. Y es solo por la obra del Espíritu Dios que nosotros podemos amar. Es un amor sobrenatural. De hecho, eso es evidencia de que no es un amor humano. Una de las maravillas que debe ocurrir en las iglesias locales es que haya personas diversas. Personas que fuera de la iglesia normalmente no se amarían, no se relacionarían. Pero por causa del Evangelio, por causa del Espíritu de Dios, hay esa capacidad de amar a quienes normalmente me costaría amar. Pablo termina toda esta sección, o mejor dicho, toda esta sección enfoca con un espíritu de agradecimiento, un espíritu de celebración. Así que yo simplemente quería, si estás en Cristo y nos estás acompañando de otra iglesia o estás visitándonos, agradecer conmigo a nuestro Dios, celebrar. Esa es la aplicación principal de este pasaje. Es agradecimiento por lo que Dios está haciendo en medio nuestro, la celebración del Evangelio. Y oremos para que Dios haga esto en medio nuestro, que esta iglesia crezca en fe, amor y esperanza. Y si nos estás visitando y Cristo no es tu Salvador y Señor y vos no posees estas cualidades, no demores. Vení a Cristo. Deposita tu confianza en Él. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Oramos para que lo que hemos escuchado, vos hagas tu obra en nosotros, seamos transformados por las Escrituras. Y te damos tantas gracias que hoy podemos celebrar este día. En el nombre de Jesús. Amén.